Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal AFPs para Viviendas. Yo soy Ellen Pérez y el tema de hoy es ¿podrán pagarlo? Vamos a ver qué dicen nuestros números. En primer orden, hay dos condiciones que deben cumplirse. La primera es que el cotizante debe tener acumulado en su CCI suficientes fondos para retirar el inicial de una casa, normalmente el 10% del precio, sin desbancarlo completamente, porque la idea es que quede algo para el futuro y además no se han establecido los límites porcentuales que pudiesen restringir esto. Y por otro lado, el cotizante debe tener unos ingresos suficientes para solventar una cuota hipotecaria que correspondería al monto del préstamo para cumplir el restante valor de la vivienda, es decir, el otro 90%. Si miramos el salario promedio cotizable reportado por la CIPEN, este ha aumentado desde unos 16.000 pesos a principios de 2011 a casi 27.000, 26.000 alto en diciembre de 2020, es decir, un aumento de 68%. Y si una persona que ha venido cotizando a esos salarios durante ese periodo ha aportado el 8% mensualmente, habría aportado a la fecha unos 200.000 pesos. Con la reinversión se logran otros ciento y tanto para un saldo final de 322.000 pesos. Curiosamente, este mismo fin de semana alguien se me acercó para una consulta, me enseña el valor de su CCI y tenía 319.000 pesos. Y le pregunté, bueno, ¿y usted desde cuándo está cotizando? Me dice finales 2011, o sea, casi 10 años. Entonces, nuestros números parece que van bien. Aquí tenemos una tabla donde estimamos cuál pudiese ser el balance acumulado en la CCI de personas que han cotizado a lo largo de 10 años sobre un monto de salario mínimo, tendrían 154.000 pesos, sobre un salario promedio tendrían 322.000 pesos, el caso que ilustramos antes con el gráfico. Si usted ha venido recibiendo un salario mínimo por 3, tendría medio millón de pesos, un salario mínimo por 4 tendría unos 661.000 pesos. Si se extiende el plazo de esa cotización a 15 años, es decir, si usted comenzó a cotizar en 2006 de manera continua, con un salario mínimo, sin aumentos por experiencia ni por mayor calificación, usted tendría acumulados unos 250.000 pesos, un salario promedio tendría ya más de medio millón de pesos y para el salario mínimo por 4 alcanzaría 1.1 millón de pesos. Hay que entender que esto es un monto muy alto para una persona, en el caso del salario mínimo, que venga 13.000 pesos y cuya capacidad de ahorro es ínfima, si no nula. El caso del salario promedio también son montos significativos y pensamos que la mayor parte de los cotizantes tienen fondos que rondan los 322, tal vez 400.000 pesos, que no deja de ser un monto importante. Esto responde a la segunda pregunta, es decir, para un préstamo de 700.000 pesos, se necesitaría un ingreso de 21.000 pesos para solventar una cuota hipotecaria de 6.400 pesos. Estas cuotas hipotecarias para cada nivel de préstamo las hemos calculado con una tasa de interés de 9.3% porque es la tasa actual hipotecaria. No quisimos hacer un escenario ultra optimista con el 8% de unos fondos preferenciales liberados en varias ocasiones del Banco Central, sino que usamos el 9.3 y entonces vemos así, por ejemplo, para un préstamo de 1 millón de pesos se requeriría un ingreso de 30.000 pesos para poder solventar 9.191 pesos de cuota y así sucesivamente. Entonces viene la pregunta de, bueno, ¿cuántas personas estarían en estos diferentes estratos o escenarios? Vemos que el 32.6% de los cotizantes, que son 573.000 personas, devengan salarios entre 1 y 2 salarios mínimos, es decir, entre 13 y 26.000 pesos, lo cual arroja un promedio por ahí cerca de 21. Y entendemos que ese grupo de personas pudiese optar por ese préstamo de 700.000 pesos para una vivienda de unos 800.000 pesos.
En el grupo de personas que ingresan entre 2 y 3 salarios mínimos, es decir, entre 26 y 40 mil pesos, hay un 9.4% de los cotizantes, es decir, unas 165 mil personas. En el grupo de 4 a 6 y 8 salarios, solamente hay un 6.9% de los cotizantes, unas 121 mil personas, y a partir de ahí los números menguan, realmente se vuelven irrisorios, por lo que vemos que la mayor concentración de los cotizantes tendría que optar por préstamos que probablemente no superen el millón de pesos. Y en ese sentido, aunque en esta semana pasada se anunció que la definición de vivienda económica iba a aumentar a 3.5 millones de pesos, para fines de esta propuesta y de capacidad de pago del trabajador, eso no nos está ayudando. Realmente una vivienda de 3 millones y medio de pesos requeriría un inicial de 350 mil pesos y un préstamo de más de 3 millones de pesos que requeriría el salario máximo estipulado aquí de unos 91 mil pesos para poder solventar una cuota de 27 mil pesos mensuales. No es el caso de las mayorías. Esto es un simple análisis de sensibilidad para un préstamo de 1 millón de pesos a la tasa de 9.3% que vimos. La cuota sería 9.191 pesos. Si esa tasa bajase a 8%, estaríamos visualizando una cuota de 8.300 pesos. Si sube a 10%, estaríamos visualizando una cuota de 9.600 pesos. Solo para tener una idea de lo que sería, lo que pudiera implicar un movimiento de tasas. A recordar, la cuota hipotecaria sustituye el alquiler. Entonces, tú incurres en un nuevo gasto, pero pierdes otro. Hemos estimado que el alquiler debe representar entre 15 y 20% del ingreso. Estimamos 15% para los salarios mínimos y promedio y 20% a partir del salario mínimo por 3, con unos valores entre 2.000 y 3.800 para el salario promedio y más de 8.000 a partir del salario mínimo por 3, que son unos 54.000 pesos. El caso es que esos números cotejan más o menos bien con las encuestas que se realizan. El IPC con base de 2020, el más reciente, otorga una ponderación de 13% al rubro de vivienda y 15% para la región de Los Ama, que sí se aplica a la canasta básica de 37 mil pesos y de 28 mil pesos para el quintil 2, rinde un estimado de unos 4.300 o 4.800 pesos. El promedio de esos 4.600 y efectivamente está por sobre el promedio de nuestro salario promedio estimado arriba, porque eso de hecho incluye algunos gastos como gas y otros. La ENIC, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Banco Central, muestra un valor menor, otorga un 9.4% al gasto de alquiler con un valor promedio de 3.585 en 2018. Ese valor se asemeja a lo que tenemos estimado como salario promedio. De hecho, probablemente el alquiler para el salario mínimo esté subestimado. Es posible que esas personas, de hecho, estén pagando en alquiler algo que pese más de ahí, según entrevistas y datos que uno va recopilando de manera informal. Pero el otro hecho importante para fines de esta propuesta es que el peso de la cuota hipotecaria cae en el tiempo. Y eso es porque el salario va subiendo. De hecho, ha venido creciendo a un 6.6% anual desde 2006, según el dato de la CIPEN, o sea, los registrados y sobre lo que se cotiza, mientras la cuota hipotecaria permanece estable. Eso hace que el peso de la cuota venga cayendo. Este es un ejemplo para un préstamo de 1.25 millones que el salario promedio no podría asumir porque comienza en 42%, pero se ve como que haya 12% del ingreso para el año 20 del préstamo. En el caso del salario mínimo por 3 y por 4, eso disminuye, se vuelve más manejable, pasa de 33% a un 9.7%, pero que es interesante aquí, que ya a partir del año 10, a la mitad del préstamo,
El peso estimado de la cuota sobre el ingreso es de 19.5%, que es similar al alquiler estimado, de manera que no solo la cuota hipotecaria cae en el tiempo, sino que en la segunda mitad del préstamo es menor que el alquiler. O sea que incluso hay un ahorro para las personas. Esto es muy positivo para el trabajador porque no solo él sustituye un gasto corriente que se le va por una inversión de capital que se queda, sino que en el tiempo incluso hace sentido financiero porque le favorece. Y la última pregunta es, ¿y qué pasa si la tasa hipotecaria fuese variable? En ese caso se posterga el momento de la equivalencia entre la cuota hipotecaria y el alquiler estimado, pero vemos que en general las tasas de interés son estables en términos nominales con una tendencia a la baja y la tasa de crecimiento de los salarios, aunque es menos volátil en términos relativos, supera la de la tasa de interés, de manera que el principio general de que los salarios crecen más de lo que pudiese crecer la cuota hipotecaria por efecto de un cambio en la tasa de interés se mantiene. Aquí tenemos esos datos. La línea naranja es la tasa de interés, a la derecha está su tasa de crecimiento y se ve que pocas veces excede el crecimiento del salario, que es lo que nos interesa para poder mantener el postulado de que en general a los salarios crecer más rápidamente van a tener una mayor ponderación, es decir, y la cuota por tanto cae. En conclusión, amigos, si los trabajadores pueden pagar una hipoteca de una vivienda económica, estaríamos hablando de viviendas con valores entre 800,000 pesos y 2.2 millones según las estimaciones que hemos realizado. El esquema representa un ahorro en relación al alquiler, sobre todo durante la segunda mitad del préstamo hipotecario, y se logra una inversión rentable y duradera. Sí se puede. Los dejo con esta idea. Más adelante trataremos otros temas, nos mantenemos en comunicación. Difunden el concepto, yo creo que es importante, es un aporte para los trabajadores de este país. Creo que puede tener un impacto social y económico de mucho valor. Hasta la próxima, me pueden escribir a elenomics44@gmail.com. Queden bien.